¿Sí? ¿Hola? ¿Se me oye ahora? A ver si es posible. ¿Se me oye ahora? No sé si será... Ahora sí, bueno. Vale, perfecto. Entonces nada más que había que apagar y volver a encender el móvil. Bueno, pues ya está, problema solucionado. Muchas gracias, María, por haberme asistido y haberme ayudado. Los dispositivos no pudiera hacerlo. Bueno, era María para ver si ya estaba todo solucionado. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Voy a empezar donde tenía que haber empezado a las 7, pero bueno, los problemas técnicos, muy bien, Luis, ya veo que ya todos me oís. Bueno, soy Isabel Maroto, soy juez de familia y bueno, colaboro con la UCAP en las jornadas virtuales multidisciplinares que está realizando de verdad con muchísimo interés y que en este caso me han solicitado para que pueda hablar de la custodia y régimen de visitas durante el estado de alarma. Quiero dar las gracias también especialmente al Instituto Berí de la Familia y a la Cátedra de Estudios sobre la Mujer de la Universidad Católica de Ávila. Bueno, lo primero que quiero adelantar es que se trata de una materia que es una materia muy sensible por cuanto afecta directamente a los menores. Tenemos que recordar que, bueno, es por todos conocidos, que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma por el gobierno y que, bueno, decreto que posteriormente fue igual modificado, pero que una de las, lo que se establecía fundamentalmente era la limitación para circular por las vías públicas de los particulares, salvo los supuestos que él contemplaba y que eran básicamente, bueno, pues realizar todas aquellas actividades de primera necesidad que estaban perfectamente permitidas. Entre estas actividades, el propio decreto en su artículo 7 dispone que se podrán igualmente realizar, no solamente individualmente, sino también para acompañar a menores, a mayores o a personas con una discapacidad. Pues bien, al amparo de este precepto, lo que sí se ha planteado ha sido si se mantenían los regímenes de visitas y las custodias que habían estado acordadas judicialmente en un auto, en una sentencia en las que se acordaban las medidas. Pues bien, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas medidas se acuerdan en resoluciones judiciales, autos y sentencias y por tanto son de obligado cumplimiento porque así lo dispone el artículo 118 de la Constitución. Por tanto, en cuanto al cumplimiento de estas resoluciones no hay ninguna duda. También es preciso tener presente que todas estas materias donde se encuentran implicados menores, el interés superior de estos es lo que realmente prima a la hora de decidir. Si bien es cierto que, dada la especial naturaleza de esta crisis sanitaria, también el interés de los mayores es necesario tenerlos presentes. Y ello porque se considera como una población de especial riesgo y por tanto es necesario también preservar su salud. Y ello porque, como luego veremos, también existen las denominadas necesidades. Ay, es que están entrando, claro, como estoy con el teléfono, es necesario cumplir estas resoluciones, pero como estaba diciendo, también hay que preservar otros intereses que se encuentran en juego. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que realmente el estado de alarma no suspende a los progenitores ni en la titularidad ni en el ejercicio de las guarda y tampoco en las visitas, régimen de vacaciones o fines de semana, es decir, en todas estas cuestiones relativas a los menores. Lo que sí es cierto es que detrás de cada una de las resoluciones existe un conflicto distinto. Los menores son distintos y por tanto no se puede dar una solución general para todos. Es verdad que en determinados partidos judiciales se han reunido los jueces de familia y han ido pues dando unas pautas a seguir, pero lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial remitió a cada uno de los jueces que en su caso conocían de los asuntos para poder decidir. Por tanto, la decisión última correspondería a los jueces sin perjuicio de que ya digo que determinados partidos judiciales se han dictado pues pautas que sí es verdad que sirven a los operadores jurídicos, a los abogados para
intentar una solución arreglada con sus propios clientes. En cualquier caso, yo quiero centrar el estudio teniendo en cuenta, en primer lugar, una serie de factores que van a influir, porque estamos hablando realmente de niños, o sea, hasta los 18 años, pero bueno, básicamente son niños. Entonces, estos niños ahora mismo no tienen colegio, con lo cual el horario escolar, bueno, pues al entenderse el horario que tienen en su casa, teleestudiando, con los, bueno, pues con todas las circunstancias que concurren ahora mismo. No hay clases extraescolares, con lo cual hay muchos regímenes de visitas que se fijan a la salida de una actividad extraescolar o del colegio. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta que ahora mismo por el estado de alarma no existe. Tampoco están abiertos los espacios públicos, parques, tampoco están abiertos los centros comerciales, que son lugares donde realmente esos regímenes de visitas se pueden celebrar. Voy a distinguir para una mayor claridad, porque veo que bueno, son unas jornadas multidisciplinares y hay bueno, pues gente a lo mejor más el ámbito jurídico, pero hay de otras disciplinas y por tanto voy a intentar clarificar un poco cada uno de los conceptos y cuál es, a mi entender, lo que debemos de priorizar. En este caso hemos de tener en cuenta que hemos de distinguir entre la guardia y custodia compartida y la guardia y custodia monoparental. La guardia y custodia compartidas todos sabemos que es más bien, yo entiendo que es una alternancia en el ejercicio de la guardia y custodia. En este caso, cada uno de los progenitores ejercen la custodia sobre sus hijos menores, pues o por semanas o por quincenas. Eso según se acuerde o se acuerden las resoluciones judiciales o las partes lo acuerden en un procedimiento de mutuo acuerdo. Lo cierto es que todas estas guardas y custodias, los niños ya están muy familiarizados con todo este tema. Es una cotidianidad la que tienen, con lo cual no existiría ningún obstáculo para que las guardas y custodias se mantengan como están. Otra cosa son las visitas intersemanales que en algunos supuestos concretos se pueden establecer. Pues a lo mejor si los niños son muy pequeños o bueno, pues ese arraigo que pueden tener con el otro progenitor con el que no se encuentra en el ejercicio de la custodia, bueno, pues aconseje un día intersemanal, que luego lo trataremos cuando hablemos de los días intersemanales. Por tanto, la guardia y custodia compartida, en principio no existiría ningún problema de esos en los intercambios. Se llevarían a cabo si es en los lunes a la entrada del colegio, los viernes, es decir, eso yo entiendo que no habría ningún motivo para suspenderlo, por cuanto se podrían celebrar, se podrían alternar perfectamente. Un supuesto es verdad que sí podría plantear algún tipo de problema, que son los que ha denominado también por la jurisprudencia casas nido. Casas nido son aquellos cuando la guardia y custodia los menores permanecen en el domicilio familiar y son los padres los que entran y salen. En este caso es un sistema de guardia y custodia compartida que no es excesivamente admitido porque genera muchísimos problemas de ejecución, requiere una capacidad económica importante porque requiere que ambos progenitores tengan su propio domicilio y se vayan alternando en la casa. No es muy común, pero sí tiene incidencia en este supuesto de estado de alarma. Y lo tiene porque la mayoría de los sistemas de casa nido, los progenitores cuando salen del domicilio familiar se van a casa de sus padres, en este caso los abuelos. Ahí sí es verdad que habría que un poco, bueno, pues abogar porque sean los propios progenitores los que entiendan que el peligro de contagio hacia los mayores pueda ser, bueno, pues pueda ser real y entonces acordar ahí algún tipo de, bueno, pues medida intermedia o que se quede uno, o que, bueno, eso, pero en principio sí sería aconsejable en este caso, bueno, pues acordar alguna medida alternativa. Es cierto que todos estos supuestos, como luego veremos respecto de las custodias monoparentales, es posible que una vez que finalice esta de alarma puedan compensarse esas visitas que no se han realizado, lógicamente. Es decir, tanto es un derecho del padre, pero de la madre, de ambos progenitores, pero también es un derecho del niño de relacionarse con sus padres. Bueno, pues visto la custodia compartida, que hemos visto que no plantea en principio un problema, vamos a pasar ahora a las custodias monoparentales. Las custodias monoparentales son aquellas en las que se atribuye la guardia y custodia del menor o de los menores a uno de los progenitores y el otro
tiene un régimen de visitas. Eso es muy habitual, todos conocéis un montón de personas que se encuentran en esta situación. Por regla general, estos regímenes de visitas suelen ser de fines de semana alternos, bien viernes hasta lunes o de sábado a lunes. Eso también depende un poco de la disponibilidad de los padres, la disponibilidad de los niños. Muchas veces los niños el viernes por la tarde tienen catequesis y termina a las 8, entonces el otro progenitor dice, bueno, pues entonces le recojo el sábado. Bueno, eso varía, pero en cualquier caso es el fin de semana alterno. Y luego también pueden, y de hecho es muy habitual, sobre todo cuando los niños son más pequeños, días intersemanales. Días intersemanales que pueden ser 1 o 2, con o sin pernocta. Entonces vamos a ir un poco por partes. Respecto de los fines de semana alternos, entiendo que no habría ningún impedimento para que pudiese llevarse en sus justos extremos y tal y como se dispone la resolución judicial el fin de semana. Es decir, el padre o la madre, quien le corresponda en este caso, que sería bueno, pues el que no ostente la guardia de custodia, recogería al niño en el domicilio, puesto que no hay coles, y se lo llevaría a su domicilio. Esto, claro, tenemos que tener en cuenta que vivan en la misma población, porque claro, ahora mismo tenemos la movilidad muy limitada, prácticamente restringida, y sobre todo para salidas fuera de Madrid, es decir, o en este caso de Ávila. Entonces, es verdad que ahí nos moveríamos un poco con las distancias entre los domicilios, ¿no? Pero bueno, en principio los fines de semana, si no hay necesidad de trasladarse a una provincia fuera del lugar de residencia del menor, pues tampoco existiría ningún tipo de problemas. Realizándose los intercambios de la forma que, bueno, es que también un poco apelar a la responsabilidad de los padres y, bueno, nos podemos amparar en que como no hay cole, pues no se celebra a la salida del cole. A ver, no hay cole, pero hay un horario. Los niños siguen estudiando con sus plataformas con un horario, con lo cual nos tendremos que atender a ese horario. Por tanto, los fines de semana entiendo que salvo que residan en domicilios de distintas localidades, no habría ningún problema para que se mantenga ese régimen de visitas, que como vemos es la tónica que a mi parecer y en base al artículo 7 que antes os he expuesto del decreto de alarma no tendría ningún inconveniente, puesto que esa movilidad con los menores está permitida. En segundo lugar, tenemos dentro de estas custodias monoparentales, aunque también hemos visto que las custodias compartidas pueden existir algún supuesto de visitas intersemanales, pueden fijarse con o sin pernocta. Es decir, las visitas intersemanales sin pernocta, pues bueno, ya sabemos lo que es, se recoge por regla general al niño a la salida del cole y el padre o la madre disfruta del menor toda esa tarde hasta que luego lo reintegra otra vez en el domicilio familiar. Bueno, pues en este caso realmente, entiendo que no tendría ningún sentido. O sea, las visitas no solamente son te cojo y te dejo, es decir, tienen que tener los niños una visita de calidad con sus padres y aprovechable y de juego y de compartir una actividad extraescolar. Hay muchos niños que, por ejemplo, el día que tienen la actividad extraescolar, pues quiere que su padre vaya a verle al fútbol. Entonces salen del cole, se van a la extraescolar y allí bueno, pues ven el fútbol con su hijo, se van, meriendan y se reintegran en el domicilio. Pueden ser 1 o 2 días. Ahora mismo, con el estado de alarma que tenemos, pues no sería factible, es decir, porque sería recoger al niño y prácticamente ir en el trayecto, eso contando que los domicilios están muy cerca, pero que a lo mejor están muy lejos, con lo cual, entre el trayecto que va y que viene, también hay que tener en cuenta que, bueno, a ver, es una situación de un cierto riesgo, tampoco hay que tomar las medidas, no sabemos si van o no en transporte público. Es decir, yo creo que las visitas intersemanales sin pernocta sería aconsejable suspenderlas. Y luego la otra modalidad de visitas intersemanales son con pernocta, es decir, son todos aquellos supuestos en donde el padre o la madre, el que no ostente la custodia, recoge al niño del colegio o de actividad extraescolar o de su domicilio, si hay muchas madres o padres que prefieren, bueno, pues que venga el niño a merienda y luego ya se va con el otro progenitor. En este caso, entiendo que tampoco habría inconveniente, salvo, volvemos a decir lo mismo, que la visita haya de disfrutarse en otra localidad. Si es la misma localidad, entiendo que no habría ningún problema en recoger al niño de la casa donde esté en ese momento, de su domicilio, una vez que termine sus deberes o sus horas escolares, más bien sus horas lectivas,
se coge al niño, el otro progenitor se le lleva el trayecto que sea necesario, pero ya esa tarde la pasa con este progenitor que tiene derecho de visita, disfruta de él, hace los deberes, le baña, si son muy pequeñitos o si son más mayores, bueno, pues es decir, disfrutan de la tarde, el niño puede acostarse, a la mañana siguiente pues le puede llevar otra vez al domicilio y el niño puede reanudar su jornada escolar. Entonces, entiendo que estas visitas intersemanales con pernocta podrían practicarse perfectamente. Lo que sí es cierto es que, como he dicho al principio, aunque no se han establecido unos criterios generales, el decreto de alarma no dice nada en concreto, es cierto que existen determinados supuestos que aconsejan la suspensión, aun cuando he dicho que no había inconveniente. Vamos a pensar, por ejemplo, pues supuestos que se han dado realmente, que son uno de los progenitores es sanitario, entonces, bueno, pues es verdad que han tenido que doblar turnos, es verdad que, bueno, ha sido muy complicado y entonces, bueno, pues la propia salud del menor aconseja que se suspenda o incluso la disponibilidad de los padres de salir, entrar. Pensemos, bueno, hemos pensado en sanitarios, pero cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad igualmente estén a disponibilidad de su puesto de trabajo, pues claro, genera una inseguridad a la hora de poder marcharse o dejar el niño. En fin, por eso es cada caso concreto, sin perjuicio de las líneas generales que yo he expuesto, hay que tener en cuenta cada uno de los supuestos para luego poder, bueno, pues valorar caso por caso cuál es la solución más apropiada atendiendo a lo que se acuerde o se practique o bueno, lo que pasa. No obstante, luego ya haré referencia a una norma que ha sido dictada hace 4 días para solventar estos problemas y una posible compensación. Es lógico que los padres que no hayan podido disfrutar de sus hijos 4 veces al mes, luego se le pueda compensar. Es decir, en junio tenemos una última semana de junio y una primera semana de septiembre, en principio, donde los niños no tienen cole, que ahí sí podrían, bueno, pues compensar al progenitor que no haya podido disfrutar de las visitas. Es verdad que ahora con estas escaladas en el desconfinamiento que estamos teniendo se ha permitido a los niños salir 1 hora. Bueno, esto sí podría aliviar un poco esta situación en el sentido de que, bueno, pues el padre que le corresponda las visitas se puede desplazar al domicilio del menor y ese paseo darlo con el progenitor que tenga el derecho a las visitas. Hombre, no sería lo mismo porque a lo mejor es 1 hora y la otra eran a lo mejor 3 o 4, pero bueno, o se pueden compensar con más días. Bueno, esto ya también es un poco la voluntad de los progenitores, que no siempre es la deseable, porque bueno, tenemos que entender también que bueno, que hay muchísimos conflictos que subyacen en todas estas rupturas y entonces salvo salvo las resoluciones de mutuo acuerdo donde las partes realmente acuerdan y son como un poquito más transigentes, cuando son contenciosos realmente lo de llegar a un acuerdo ni con una fecha ni con 1 hora es muy 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 complicado. A ello tenemos que añadir que con el estado de alarma actual es verdad que muchos de los padres, es verdad que a lo mejor no es tanto el no te doy al niño, no dejo que el niño se vaya contigo porque me da miedo, es que a lo mejor realmente tiene miedo de que le pase algo. Entonces, pero bueno, eso también, si el niño es un niño que no tiene ningún problema, el padre tampoco, no hay contagios, siempre y cuando, también tener en cuenta los abuelos. Y a ello voy precisamente ahora con el tema de los abuelos. Aunque no es un tema de guardia y custodia, pero sí quiero dejar claro que existen hay un tipo de procedimiento cuando se produce una ruptura. Los menores han convivido mucho con sus abuelos, los han ido al cole, han estado con ellos muchas tardes, muchas mañanas, vacaciones, claro, o sea, en una situación de un núcleo familiar normal, pues la relación con los abuelos es muy estrecha. En el momento que se produce una ruptura, hay muchos abuelos que dejan de ver a sus nietos. Entonces acuden al juzgado a través de un procedimiento verbal y solicitan un régimen de visitas. Este régimen de visitas no es tan amplio como puedan tener un padre o una madre, pero sí es, pues a lo mejor 2 días al mes, por la tarde, se los llevan a lo mejor a casa o se les llevan a merendar a algún sitio y no se rompe ese vínculo que tienen con los abuelos u otros allegados, por ejemplo los tíos.
Entonces, en este supuesto es verdad que es importante, bueno, para fomentarlo, pero en este momento actual, en el sistema de alarma, en este estado de alarma que tenemos, lo aconsejable es suspender este tipo de procedimientos, este tipo de visitas, perdón, y compensarlas posteriormente. Es decir, una vez que esto se termine, se puedan reanudar las visitas con los abuelos, siempre, claro está, que no exista el riesgo para ellos, porque claro, ya he dicho que el interés del menor, que en este caso es el relacionarse y mantener una relación con sus abuelos y unas relaciones cordiales, tenemos que también ver que no haya un contagio con los abuelos. Hemos visto que los niños no presentan muchos síntomas, pero al final también contagian. Entonces, bueno, hay que preservar en este sentido. Con lo cual, yo aquí sí suspendería los regímenes de visitas con los abuelos, sin perjuicio, claro, de una compensación. Tampoco podemos ser tan estrictos. Quiero hacer también referencia, por último, a los intercambios o las visitas que se realizan a través de los puntos de encuentro familiar. Para el que no esté familiado con esta terminología, los puntos de encuentro familiar son unos centros municipales donde se llevan a cabo determinadas visitas. Vamos a pensar en un supuesto donde existe una situación de violencia de género, es decir, donde existe una orden de protección con una prohibición de aproximarse, y en este caso, claro, los intercambios no pueden realizarse en el domicilio, en este caso, de la persona en cuyo beneficio se ha otorgado la orden de protección. Entonces, en este caso. Luego tenemos otros muchos supuestos, es decir, vamos a pensar en niños donde el vínculo con su padre se ha desvirtuado o se ha roto, pensemos por problemas psiquiátricos, psicológicos, privaciones de libertad. Entonces es muy difícil luego intentar restablecer un régimen de visitas. El acudir a un punto de encuentro, tanto a través de visitas supervisadas como a través de intercambios, es decir, donde se dejan a los niños por un progenitor y el otro lo recoge, luego igual lo deja y el otro lo recoge. O bien visitas supervisadas, que son, bueno, pues son todas aquellas visitas que se realizan a presencia de los profesionales que con sus instrumentos pues tratan de rehabilitar esa relación paterno o materno-filial. Pues trabajadores sociales, psicólogos, educadores, etc. Bueno, pues estas visitas a través del punto de encuentro, que es verdad que son excepcionales, pero son muy habituales, porque hay mucha situación de conflictividad detrás de cada procedimiento de familia. Entonces, aunque no es lo aconsejable o no es lo mejor para un niño que se tenga que ver con su padre rodeado de gente que le están observando, que aunque no se les ve, pero bueno, que siempre eso para los niños, incluso para los padres también no es agradable, pero bueno, es como una especie de pues de terapia para poder restablecer completamente. Bueno, pues una vez que he puesto un poquito de antecedente lo que son los puntos de encuentro, estas visitas también hay que suspenderlas. Es verdad que son las visitas que menos se aconseja suspender porque supone un parón en esa relación y en ese tratamiento, digamos, pero no hay más remedio porque están cerrados. Entonces, en este caso, no habría más remedio que suspender este tipo de visitas. Bueno, y ya, a ver si me vais preguntando, únicamente os quiero comentar que el 28 de abril se ha dictado un Real Decreto Ley que ha entrado en vigor el día 30 de abril, es decir, hace 4 días, por el cual se ha establecido un procedimiento especial y sumario. Lo que quiere decir es que únicamente como para restablecer determinadas situaciones que han podido, como los que hemos visto, es decir, sistemas de, pues cuando la guarda y custodia no se haya podido llevar a efecto, las visitas intersemanales que hemos dicho que es muy difícil, cuando no haya sido posible y realmente se quiera restablecer ese sistema. Entonces, se ha creado ya, de hecho, un procedimiento especial y sumario con unos trámites más breves, tanto para dictar sentencia como para existe una demanda, la contestación oral, la posibilidad de dictar sentencia in voce que luego se documenta. Es decir, las garantías siempre van a estar ahí, las garantías, seguridad jurídica plena, pero una mayor celeridad por cuanto tiene un plazo, son 3 meses a partir de que se levante el estado de alarma. Lo cierto es que todavía no tenemos una previsión de lo que pueda llegar a
no sé, de cómo se va a desarrollar, porque todavía, lógicamente, son 4 días, no ha dado tiempo a los pobres letrados a elaborar las demandas, pero sí que es verdad que va a ser muy, porque ya os comento que la mayoría de los casos hay mucha conflictividad, hay muchos problemas de entendimiento entre los padres, muchos se aferran, dice salir del colegio, no hay colegio, no sale el niño. Llegan incluso a llamar a la policía porque le quieren entregar, porque no le quieren entregar. Entonces todos esos supuestos realmente van a necesitar de una decisión judicial junto con los temas de carácter económico. Pensemos en la cantidad de gente de ERTEs de tal, que se van a ver abocados a que se modifique las pensiones de alimentos, los gastos extraordinarios, etcétera. Bueno, veo aquí en el caso de que la menor y el padre vivan en provincias distintas al objeto de la visita de fin de semana, la sentencia judicial del régimen de visitas no es una excepción a la... Sí, bueno, eso es lo que he comentado antes. Es decir, una cosa es que digamos con carácter general que no se van a suspender, pero sí he dicho que cuando exista una separación, por ejemplo, pero ya es por una cuestión puramente de imposibilidad material, es decir, no se puede salir de la provincia. Entonces... ya sería demasiado, sí sería una excepción a ese régimen general de cumplimiento de las visitas y por tanto daría lugar indudablemente a una compensación una vez que se hace el estado de alarma. No sé si te he contestado, Patri. A ver, a la prohibición de los viajes interprovinciales. Ah, bueno, vale, es que has continuado. Por eso, sí, sería uno de los supuestos en los que, igual que he dicho antes de las visitas intersemanales sin pernota, es decir, si están muy lejos es que tampoco tiene mucho sentido, no tendría mucho sentido, Patri. Pero bueno, si tienes alguna otra pregunta, alguien que tenga alguna pregunta más, porque yo creo que con esto, salvo que me queráis preguntar algo o alguna duda que os haya quedado de todo lo que he expuesto, porque... A ver, voy a ver si por aquí. ¿Os ha quedado claro entonces todo? Hombre, la verdad que hay que aplicar un poquito el sentido común, porque, a ver, también hay que apelar un poco a que es una situación nueva, hay que intentar poner, tanto los padres, los dos progenitores tienen que poner de su parte para que esto vaya un poco, evitar judicializar todo, porque es que estamos judicializando ahora mismo todo lo de los menores, lo de los mayores y todo. O sea, que os ha quedado claro, Chispita, Luis, también. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que, bueno, reiterar mis agradecimientos a la Universidad Católica de Ávila y, bueno, quedo de todas formas a vuestra disposición. A ver, dice que existe jurisprudencia para recuperar los que no se han podido disfrutar con los menores cuando termine. No hay jurisprudencia porque es una cosa muy nueva. Es decir, fíjate que te estaba diciendo que, por ejemplo, el último decreto ley es de 28 de abril de este año, o sea, de hace 4 días ha entrado en vigor el día 30, con lo cual no ha dado tiempo, es que ni tan siquiera a los juzgados ha llegado absolutamente nada, no tenemos nada, salvo que alguna compañera por aquí me diga algo, pero no ha dado tiempo ni a confeccionar demandas ni nada, porque es una situación muy nueva, no hay jurisprudencia. Sobre todo, según tu pregunta, para cuando se hace el estado de alarma. No hay nada porque es todo como muy nuevo. Dice que el 28 el Estado comunicó que se podían realizar los desplazamientos para estos casos incluso en comunidades distintas. ¿Por qué no se aplica? Hombre, a ver, si todo es un poco atender a la realidad de cada momento y de cada menor. Es decir, pues bueno, hombre, si es una localidad cercana y no existe un peligro y está permitido desplazarse una vez que ya... Claro, es que desde que esto empieza hasta ahora, bueno, pues ya hemos accedido a distintas fases de desescalada. Entonces, es verdad que cada vez se puede ir un poquito más lejos dentro de lo que nos dejan, pero bueno, en principio yo entiendo que si es una comunidad que está relativamente cerca, pues no habría ningún problema. Bueno, antes no os he comentado que igualmente las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones que encima nos hemos coincidido con el Día del Padre, el Día de la Madre, posiblemente algún cumpleaños de los menores o de los padres que también se regulan.
Semana Santa. En ese caso, los días especiales del Día del Padre y Día de Madre, por supuesto, se suspenderían todos y las vacaciones se mantendrían. Sin tener jurisprudencia, ¿se recuperarán esos días? Por supuesto, es la decisión, el juez es el que tiene que valorar y decidir, por supuesto. Sí, no. Vamos a ver, además, cualquier resolución que ahora mismo se dicte es recurrible, claro, en apelación. Pero es que, como he comentado antes, es una norma muy nueva, porque hasta ahora lo que teníamos era a través de un expediente de jurisdicción voluntaria y en base al artículo 158 del Código Civil, que mucho conoceréis, y que prevé la adopción de medidas urgentes en el caso de que exista un riesgo para el menor. Y en base a ese artículo y en ese procedimiento de jurisdicción voluntaria es donde se estaban resolviendo este tipo de conflictos. Pero es a raíz de este decreto que ha entrado en vigor el día 30 cuando ya tenemos otra base, otro instrumento para poder aplicarlo a todos los supuestos que hayan sido afectados por este estado de alarma, por la alerta sanitaria. Es decir, que no puede haber jurisprudencia porque es una cosa muy nueva. Es que no es asimilable a nada, porque si podríamos decir, bueno, pues es que a lo mejor, pues podemos equiparar a, yo qué sé, pues no lo sé, pues que se cierre por nevadas. Es que no es asimilable absolutamente a nada. Entonces, para eso está este instrumento que se ha creado por el Real Decreto Ley. Yo creo que ahí se tratarán, prevé la posibilidad de que anteriormente se llegue a un acuerdo. Hombre, es muy razonable que si una persona no ha podido disfrutar de su hijo 2 días, 3, 4, 5, eso se compense a lo largo del año. O sea, es que es así. O sea, realmente, porque tenemos que tener en cuenta que el régimen de visitas es un derecho del padre y del hijo, es decir, es un derecho de los dos, no podemos cercenar ninguno de los dos. Y si el niño, el interés del niño, lo que aconseja es que esté con su padre o con su madre. Entonces, el acuerdo, si no se pasa por un acuerdo, realmente habrá que valorar muy bien las circunstancias por las cuales no se ha podido llevar a cabo ese régimen de visitas. Y en consecuencia se resolverá. Pero es verdad que aquí, como decía al principio de la exposición, hay que estar al caso concreto. Pero vamos, realmente si no ha existido un motivo más que justificado, por supuesto que habría derecho a una compensación por los días que no se han podido disfrutar, por supuesto. Pero eso porque el interés del menor así lo aconseja y así tenemos que hacer. A ver, todo muy claro, me dice Titi. A ver, me encuentro en una situación especial. Desde el viernes 13 de marzo tengo conmigo a mi hijo menor, de acuerdo con su madre. Pensamos que estaría mejor con su padre por las circunstancias, pero no pudimos. Nadie podría prever que esto se prolongara tanto. Bueno, si realmente el niño está contigo y la madre está de acuerdo, pues no habría ningún problema. Es decir, es que eso es lo ideal. Es verdad que hay muchas personas que en ese preciso fin de semana tenía al niño y entonces, claro, dijo, está conmigo, no se puede salir, ya no hay régimen de visitas. Pero claro, también eso requiere una labor de asesoramiento. Los propios letrados que les han llevado el pleito principal, pues pueden asesorarles. En principio, yo también entiendo la confusión de los padres que hacían, si no se puede salir, si no te lleva... Pero una vez que la cosa se va asentando, que más o menos se va viendo, pero vamos, si realmente el niño está contigo, la madre no tiene objeción, pues no hay ningún problema. O sea, supongo que igual que en esto, pues se llegará a acuerdo en cualquier otro supuestos. A ver, ¿puede exigirme manutención estando conmigo el menor encontrándome en un ERTE? A ver, el derecho de alimentos de los menores es un derecho, absoluto. Lo que ocurre es que sí será necesario, a través de este procedimiento que os he comentado, sí es posible modificar esas medidas. Es decir, siempre se tiene que aportar un principio de prueba. En este caso, la comunicación del ERTE, cualquier circunstancia que acredite que está en un ERTE. Entonces, en este caso, vamos a ver, tenemos que ser realistas. Es decir, hay que ajustar. Es lo que decía anteriormente, que este propio artículo 3, 4 y 5 de este Real Decreto se establece no solamente para las visitas que ahora mismo hemos expuesto, sino también para las condiciones económicas. Es decir, está claro que si antes se ganaba 10 y ahora se ganan 2,
la medida hay que modificarla y hay que ajustarla a la realidad. Otra cosa es, bueno, pues la duración o... Porque, a ver, yo estoy convencida que todos los padres lo que quieren es contribuir al sostenimiento de sus hijos, pero claro, dentro de sus posibilidades, porque es uno de los binomios que establece la ley, posibilidades y necesidades. Entonces, en posibilidades del alimentante y necesidades del alimentista. Entonces, en este caso, si te encuentras en un ERTE, si no existe un acuerdo con la otra parte de rebajar la pensión de alimento y así lo comunicas al juzgado, porque claro, lo que está en vigor es la resolución que tú tienes hasta ahora. Es decir, si ahora mismo tú tienes la obligación de pagar 500, en tanto eso no se modifique, tienes que pagar 500. Por eso es aconsejable acudir a un letrado, hablarlo primero con la otra parte y acudir a un letrado para modificar esa manutención, y ajustarla a la realidad actual. Tenemos que también tener presente que el mínimo vital que establece el Tribunal Supremo es de 150 euros mensuales. O sea, por debajo de 150 euros mensuales pues habría que un poco, bueno, pues valorar las circunstancias. Pero vamos, en principio, por supuesto que hay que modificar esas medidas, A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale. Puede presionarme con llevarle de vuelta al menor. De hecho, estoy en un ERTE, pero su madre trabaja. Está mejor cuidado conmigo que con gente que no es familia. A ver, si lo aconsejable es que el niño esté con su padre, con su madre. A ver, es indudable para que esté con un tercero que esté con un padre. Lo que pasa es que eso luego no es siempre. Realmente no es tanto presión, no es tanto presión. Es que tenemos que recordar que existe una sentencia o un auto, no sé si tiene sentencia o auto de medidas que hay que cumplir. O sea, es que es de inexcusable cumplimiento. Entonces, o lo hacéis por las buenas, vamos a entender, ¿no?, de que yo me quedo con el niño, pero presión, habrá que estar a lo que disponga la resolución. Si la resolución dice que son fines de semana alternos, no sé qué, pues tienes que, pues que cumplirlo. O sea, es que eso es así. Otra cosa es que, bueno, puedas llegar a un acuerdo, pero lo de presionar, pues no, únicamente esa presión yo la traduzco en una falta de acuerdo. Es decir, mantienes la pensión de alimentos o que se venga el niño. Bueno, pues a ver, ni una cosa ni la otra. Es decir, habrá que ajustarse en cada momento a la situación. Si el niño ya puede viajar y se va con su madre, bueno, pues que se vaya. Pero hay que modificar la pensión de alimentos, sí o sí, mantener el régimen de visitas tal cual está en la sentencia. Pero ya digo que este nuevo procedimiento es un procedimiento nuevo, con esas características no existía, va a dar una mayor celeridad, se va a prolongar durante 3 meses siguientes a que finalice el estado de alarma y va a agilizar bastante la situación debido precisamente a todo este ajetreo que tenemos con el dichoso estado de alarma. Vamos a ver si por aquí. A ver, mi hijo lleva más de un mes confinada en casa de un familiar de su madre porque es enfermera y se contagió. Vivo en otra comunidad y su madre no quiere que la niña pase conmigo. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver, entiendo que la madre ahora mismo no tiene ninguna relación, o sea, no puede relacionarse con la menor porque está... Pues yo lo solicitaría judicialmente, porque es una situación un poco, ya un mes sin ver a la niña ya es mucho tiempo y vivo en otra comunidad. Bueno, en este caso pues sí que es verdad que sería un caso especial, porque tenemos una persona contagiada, con lo cual a lo mejor también la salud del niño se puede ver comprometida. Y por otro lado, en que esté en otra localidad, no sé qué distancia habrá, pero bueno, cada vez se está permitiendo más. Yo creo que ya a partir del día 11 esa movilidad va a ser más amplia, y yo supongo que con tu resolución, con tu sentencia, que se establece un régimen de visitas, que vivís en domicilios distintos, en principio no tendría que haber ningún problema, puesto que el niño no puede ser atendido por su madre y tiene a su padre, claro. Vamos a ver qué más hay por aquí. Disculpe, estamos en provincias... vale, sí. Buenas tardes, José Antonio. Hace 15 días que pasó el virus. Bueno, pues todavía estaría ahí. Si es sanitaria, pues bueno, ya hemos visto en los medios que no tenemos nada claro en cuanto al virus si se vuelve a... Así que, bueno, pues ¿alguna pregunta más? Nada, gracias a ti. No sé si habrá alguna pregunta más. Así algo alguna duda que os surja de todo lo que he dicho aquí.
quiero disculparme por el inicio, que ha sido un poco accidentado por un problema del micrófono, pero bueno, al final se ha podido solventar, hemos podido hablar y hemos podido solucionar los problemas. Bueno, pues si no tenemos nada más que solucionar, que exponer, porque yo creo que no me he dejado nada de lo que es, bueno, esto daría para mucho, pero bueno, eso es un poco lo que es. Sí, efectivamente, cosas de directo, es que no podemos hacer otras cosas. Bueno, pues nada, encantada de haber participado, espero que os haya podido servir un poquito para clarificar, espero que todos estén bien, que podamos salir de esto lo antes posible y ya saben dónde estoy para cualquier pregunta que quieran formularle. Muy bien, pues muchas gracias, doy por finalizado el directo. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias, God.